La canción con un autor desconocido que encontramos en Salmos capítulo 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y el Salmo número 1 nos enseña dos formas de ser humano. Número 1, está la persona que vive de una forma que refleja a un árbol plantado junto a la orilla de un río, algo que lo hace florecer. Y número 2, está la persona que vive de una forma que termina reflejando la paja inútil que esparce el viento, algo que lo lleva a la destrucción. Y a pesar de las diferentes edades aquí representadas, la verdad es que todos somos humanos. Y por eso le invito desde el más joven hasta el más adulto a prestar mucha atención al mensaje de hoy, porque te lo debes a ti mismo. Amén. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier, y bueno, estoy emocionado, no lo voy a negar, debido a que hoy continuamos estudiando el libro de Salmos. Y la verdad, no hemos tenido un orden, así que hoy comenzamos hoy vamos al capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: ¿Qué? Alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. River Oaks, el versículo 1 nos habla de 3 malas personas. Número 1 está el malo. El malo es la persona que tiene la moralidad inversa, al revés. Piensa que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y yo sé que aquí todos conocemos a alguien así. Está el pecador, número 2, la persona que erra el blanco. Y en la Biblia, el blanco es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y hacer lo mismo con el prójimo. En otras palabras, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás como Dios demanda. Y número 3 está el burlador. Es la persona que se burla, que ridiculiza y desprecia las enseñanzas de Dios. En otras palabras, ridiculiza y desprecia la verdad de Dios. River Oaks, no seguir el consejo de malo, no andar con los pecadores, ni juntarse con los burlones, lleva a la persona a experimentar el favor, la gracia y la abundancia de Dios, lo cual produce alegría, lo cual produce contentamiento, produce satisfacción, produce bienestar. Amén. Iglesia, el versículo 1 del capítulo 1 de Salmo nos invita a tomar tiempo para meditar en cómo nuestras decisiones nos moldean con el tiempo.
Repito, este salmo nos está invitando a meditar en cómo nuestras decisiones diarias nos moldean con el tiempo. Y la pregunta es, ¿has tomado tiempo para meditar en la trayectoria de vida en la que te han puesto tus decisiones? ¿Has tomado tiempo para meditar en la trayectoria de vida en la que te han puesto tus decisiones? Y hablando de meditar, llegamos al versículo 2. Vamos a Salmos capítulo 1 y 2. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Versículo 2. Sino que se deleitan. ¿Dónde se deleitan? En la ley del Señor. ¿Cómo se deleitan? Meditando en ella día y noche. Observemos que la palabra ley significa Torah. Y Torah significa instrucción, enseñanza o sabiduría de Dios. Observemos que el salmista se deleita en la instrucción, en la Torah, en la ley, y en la instrucción él medita, y él medita en lo que le deleita, y entre más medita, más se deleita. Observemos que meditar significa reflexionar, recitar en lo que enseña la palabra de Dios, la Santa Biblia, en alta voz, en los pensamientos y durante el día, hasta que se vuelva parte de nuestro ser, hasta que se vuelva parte de nuestra vida. Podría decir que meditar es estar constantemente estudiando la palabra, y después que la estudiamos la estamos murmurando a uno mismo para recibirla y cumplirla. O sea, no murmurar mal a los demás, sino murmurarse a uno mismo la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. River Oaks. Este salmo inicia describiendo la forma de plantarse uno mismo para la ruina, que es seguir el consejo de malos, que es andar con pecadores y juntarse con burlones. Sin embargo, cuando meditamos en la ley de Dios, podemos plantarnos de una manera que da vida, como un árbol plantado a la orilla de un río, que siempre da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Pero el que se planta, el que decide dónde plantarse es usted, soy yo. Entonces, cuando una persona medita y obedece la instrucción de Dios, algo que muchos aquí ya saben, empieza a saborear, empieza a experimentar la vida abundante, a prosperar en todo lo que hace y a ser de bendición para otros. Entonces, iglesia, ¿estás meditando y obedeciendo en la palabra de Dios? ¿Estás meditando y obedeciendo la palabra de Dios? El que medita en la palabra de Dios se deleita, y el que se deleita en la palabra de Dios medita. Y el que medita y se deleita y medita termina prosperando en todo lo que hace, porque no sigue al malo, porque no anda con pecadores, porque cuando uno medita en la palabra de Dios no se junta con gente burlona. ¿Realmente estás meditando en la palabra de Dios? Really. Continuemos en Salmos capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿No sucede lo mismo con quiénes? Con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. ¿Serán qué? Condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Iglesia, el que medita y se deleita en la enseñanza de Dios termina como un árbol plantado junto a un río que da fruto y prospera. Sin embargo, los esfuerzos del malo, porque todo requiere un esfuerzo, y los malos también se esfuerzan.
Del que sigue el consejo de malos, del que anda con pecadores, del que se junta con burlones, termina como paja inútil que se esparce en el viento. Iglesia, el que no medita y no se deleita en la sabiduría de Dios, no tendrá lugar entre los justos. En otras palabras, terminará condenado y en el infierno. Tenga mucho dinero o no tenga nada de dinero. Y la pregunta es, ¿refleja tu forma de vivir un árbol plantado junto a la orilla de un río o paja inútil que se esparce en el viento? Repito, refleja, muestra tu forma de vivir un árbol plantado junto a la orilla de un río o paja inútil que se esparce en el viento. Salmos 1, 5 y 6. Sigue diciendo la palabra de Dios. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor, ¿qué hace el Señor? Cuida el sendero. Y pastor, ¿qué sendero? El camino de los justos. Pero la senda de los malos, ¿a dónde lleva? A la destrucción. Iglesia, ¿qué senda has elegido? ¿Qué senda estás eligiendo? ¿Has elegido el camino que lleva a la vida o el que te lleva a la destrucción? Porque tu senda se determina por lo que meditas. Repito, tu senda, tu caminar, tu trayectoria de vida eventualmente terminará definida por lo que meditas, por lo que metes en tu mente. Tus pensamientos que determinan tus acciones. Entonces la pregunta es, ¿en qué estás meditando? ¿En qué estás meditando? Persona que me escucha. Y cuando hablo de persona estoy hablando si usted es un niño, joven, viejo, soltero, si está casado, si se considera un super cristiano o un mega pecador. Esta palabra es para usted. Si has estado siguiendo el mal consejo, y me refiero al mal consejo de otros pecadores y al mal consejo de tu naturaleza pecaminosa. Y si has estado juntándote con burlones y ya confirmaste que no te ha funcionado y ya confirmaste que estás viviendo una vida condenada, te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. No es tarde para cambiar tu trayectoria de muerte, condena y tormento a una trayectoria de prosperidad, justicia y vida eterna. Estás en el lugar correcto. Entonces, pastor, ¿cómo cambio mi trayectoria de muerte a vida? Pastor, ¿cómo puedo cambiar de paja inútil a un árbol plantado junto al río? ¿Cómo, pastor? Ya intenté, ya cambié de país, me cambié de otro país, me cambié de trabajo. Algunos de ustedes hasta cambiaron de cónyuge. Y no ha funcionado, pastor. ¿Cómo? Ya cambié de carro, de casa, de apartamento, de lo que usted diga. Pero no ha funcionado. ¿Cómo lo hago, pastor? Hey, le amo, iglesia. Okay. Está en el lugar correcto. Bueno, 3 cosas. Necesitas admitir que eres un pecador. Necesitas admitir que eres un pecador. Notemos que las primeras personas que Dios creó, Adán y Eva, eligieron pecar y desobedecer a Dios. Y desde entonces todas las personas, incluyendo su pastor, ha elegido pecar y desobedecer a Dios. El apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 3 versículo 23: todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y la invitación es para que le digas a Dios en oración que lo sientes, te arrepientas de tu pecado y vuelvas a Él. Amén. Y vuelvas a Él porque estás admitiendo que has pecado y que has desobedecido con tus palabras, con tus pensamientos, con tus acciones.
Me parece clave leer la invitación Puro Poder que hace Pedro a sus oyentes después de haber sanado a un cojo frente al templo. Le invito a que lea toda la historia en su casa. Pero hoy les quiero leer un versículo en Hechos capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dijo Pedro. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean ¿qué? Borrados. Admitir que eres un pecador. Pastor, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesitas creer que Jesús es el Hijo de Dios. Necesitas creer que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios, para así recibir el regalo del perdón de Dios. Iglesia, necesitamos creer que solo Jesús, por su vida, por su muerte y por su resurrección, nos puede salvar del pecado y del castigo eterno en el infierno. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 14, versículo 6 lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Y número 3, necesitas declarar tu fe en Cristo Jesús. Admitir que eres un pecador. Número 2, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 3, declarar tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dile a Dios y dile a otros que tu fe está puesta solo en Cristo Jesús. Díselo, pero muéstraselo también. Muestra con tu vida diaria que Jesús es tu Señor. Porque a todos nos gusta la parte del Salvador, pero como que le tememos, no nos gusta la del Señor. Señor quiere decir que Él es tu jefe, y como tu jefe tú obedeces todo lo que Él manda. Y todo lo que Él manda lo encontramos en la Santa Biblia. Dile a Dios, dile a otros que has puesto tu fe en Jesús. Muestra con tu vida que el Señor es tu Salvador, pero también es el jefe. Y declara que has nacido de nuevo. Y muestra vivir emocionado porque un día estarás en la presencia y en el reino de Dios para siempre. Y muchos cristianos viven con esta verdad, pero no viven emocionados. Tristemente. No muestran este regalo que Dios nos ha dado. Y si alguien tiene que vivir emocionado, gane quien gane en su país o en este país, somos nosotros los cristianos. Porque tenemos a un Rey perfecto y su nombre es Jesús. Mire lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice, ¿sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es porque creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es porque declarar abiertamente tu fe que eres salvo. En lo personal, comencé a sospechar que yo era un ser humano malo y corrompido a mis 7 años. Como que todavía no estaba seguro, pero como que hay unos pensamientos míos y acciones que no son buenas. Como que estaba sospechando. Y fue finalmente a mis 13 años cuando oficialmente reconocí, creí y declaré que era un pecador en necesidad de un Salvador. E invité con la dirección de mi mamá allá en Palo Negro, Maracay, Palo Negro, Estado de Aragua. Invité a Cristo Jesús a ser mi Señor y Salvador, para que me rescatara de la condena eterna en la que estaba viviendo a mis 13 años. Y esta admisión, esta creencia y esta declaración ha provisto un fundamento seguro para mi vida desde entonces. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y si usted es una persona que desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y ha reconocido que es un pecador en necesidad de un Salvador,
O usted es una persona que realmente ha venido a la iglesia antes. A lo mejor ya aceptó a Cristo, pero no ha vivido, no ha meditado en su palabra y realmente a lo mejor está viviendo en desobediencia a Dios. Le quiero dar una oportunidad para hacer la paz con Dios. Y le invito a todas las personas que cierren sus ojos. Todos cerremos nuestros ojos. Pero si usted es una persona que sabe que necesita a Cristo Jesús, quiero que usted levante su mano. Levante su mano en alto. Me gustó lo que dijo el pastor Dagny Sierra allá en Tijuana. Si no le ha dado pena pecar, no le debería dar pena aceptar a Cristo en público. Levante su mano y quiero orar con usted. Primero le invito a que en sus propias palabras admita que es un pecador en necesidad de un Salvador. En sus propias palabras, dígale en sus pensamientos, si le da, pídale perdón a Dios y admita su necesidad de Él. Amado Dios, en esta tarde me uno a tu iglesia y yo también admito, Padre, que yo soy un pecador en necesidad de un Salvador. Y hoy me uno a los hermanos que en este momento están haciendo esto por primera vez o quieren reconciliarse de nuevo contigo y comprometerse a meditar en tu palabra y obedecerla. Sus propias palabras, admita su necesidad de Dios. Ahora le invito a creer y a poner su fe en Cristo Jesús, reconociendo que solamente su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario puede limpiarlo de toda maldad. Amado Dios, hoy recibo, Señor, ese perdón de lo alto. Padre, hoy te invito a ser mi Salvador, pero también mi jefe, mi Señor. Padre, y me comprometo a seguirte a ti, a obedecer tus mandatos, me comprometo a meditar en tu palabra. Y hoy recibo la limpieza, Señor. Hoy recibo, Padre, y confieso y creo que mi pasado no determinará mi presente ni mi futuro, sino tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora decláralo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Amado Dios, hoy te doy gracias, Señor, por las personas en este lugar, Padre, que han reconocido su necesidad de ti, que se han arrepentido de sus pecados, te han pedido perdón. Te doy gracias porque ellos han recibido tu perdón. Padre, y hoy ellos van a declarar públicamente, con sus vidas, con su boca, con sus palabras, con sus acciones, Padre, que su alianza es con Cristo Jesús, que su jefe es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Hermanos, les tengo una invitación, especialmente si usted ha hecho esta oración por primera vez o realmente no ha estado conectado a la iglesia. La invitación es que cuando salgamos de esta celebración, vaya y visite nuestro centro de conexión. Porque el próximo paso de declarar es también tomar un paso de bautismo y discipulado. Nosotros como iglesia queremos unirnos a usted y ayudarlo en su caminar de fe. Así que le invito a que visite nuestro centro de conexión para cuál es el próximo paso. A lo mejor es bautizarse. A lo mejor usted no está conectado con un grupo de vida. Queremos conectarlo con un grupo de personas que le va a ayudar en su caminar de fe. Queremos discipularlo. Bueno, admite, cree y declara. Y la última invitación es para que te comprometas a meditar en la palabra de Dios. A meditar en la palabra de Dios. Así como Salmo 1 nos manda, deleitarnos en la ley del Señor y meditemos en ella día y noche. Y meditar día y noche quiere decir que debemos estar pensando, debemos estar reflexionando en la palabra de Dios durante el día y cuando vamos a dormir. Pablo le afirma al joven Timoteo y nos afirma a nosotros aquí presentes, a todos aquí presentes,
algo que podemos leer en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, que dice: toda la escritura, Timoteo y River Oaks y Pastor Luis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿Dónde? En nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña ¿a qué? A hacer lo correcto. Dios la usa ¿para qué? Preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y les quiero leer lo que nosotros como iglesia creemos acerca de la Biblia. Lo conocemos como el artículo 2, pero miren lo que dice. Como iglesia creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos, como la palabra inspirada de Dios. La Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación. Y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y ser confiada en todo lo que promete. En otras palabras, debo creer todo lo que la Biblia me enseña, debo negar todo lo que la Biblia niega, debo obedecer todo lo que la Biblia me demanda, debo confiar en todo lo que la Biblia me promete, y cuando vivo de acuerdo a lo que Dios me revela en su palabra, soy bienaventurado y su nombre es glorificado. Y si estás meditando y deleitándote en la palabra de Dios, continúa haciéndolo. Si ya lo estás haciendo, continúa e invita a otros a hacerlo. En lo personal, ya tengo más de 2 meses meditando en Mateo. Estoy leyendo el capítulo y todo lo que me dice mi Biblia de estudio. Le invito a que si no tiene una Biblia de estudio, la compre en Amazon. Están en $45. Y mi esposa, de nuevo, está leyendo toda la Biblia. Ahora creo que la está leyendo en Reina Valera. Y esta mujer medita en cada página. Aunque le cueste entender, ahí está en esa página y no la deja hasta que no entienda, hasta que Dios no le hable algo. Y es por eso que repito, que medita en la palabra de Dios. Y si ya tienes una Biblia, pero realmente no has meditado en ella, ¿sabes? No eres un coleccionista de canciones, sino de Biblias. Porque hay muchos cristianos así, que no coleccionan canciones, pero sí coleccionan Biblias. Sácala. Y no la dejes de leer hasta no recibir palabra de Dios. Esta semana, esta tarde, en lo personal, fíjese que yo nací en cuna cristiana. Y no recuerdo un día que yo no me haya ya considerado cristiano. He tenido etapas frías, pero siempre he confiado en Dios. Nunca he dudado de Dios. Y también soy pastor. No sé si lo ha notado, ¿no? Pero cuando me descuido, siendo pastor, siendo cristiano de cuna, me he descuidado y he dejado que los afanes de la vida me atrapen. Y sin darme cuenta, pierdo la urgencia, pierdo la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Y cuando hago eso, algo que me he notado en mi vida personal, es que mi fe, mi conducta, mi paz y mi familia no florecen. Como que dejan de crecer. Como que poco a poco se va yendo el gozo de mi vida y de las personas que me rodean. Y por eso, iglesia, te invito a que medites en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Y si no tienes una Biblia, pastor, no tengo una Biblia, hermano. Bueno, hermano, vaya a Amazon. Mire, si usted pudo lograr y venir de otro país a este país, comprar una Biblia es bien fácil. Cuando usted hace eso, realmente usted hace todo lo
que usted determine hacer, lo puede hacer. Vaya a Amazon y compre una Biblia. Y cuando le llegue, no la deje empacada, desempáquela. Ábrala. Comience a leer, pastor. ¿Dónde comienzo a leer? Mira, Mateo, lea Mateo. Le doy permiso de brincar el capítulo 1. ¿Qué les parece? Mira, el pastor sí es buena gente. No lea el capítulo 1. Después regresamos al capítulo 1. Y no deje de leerla. No deje de reflexionar hasta que Dios no le hable. Medita en la palabra de Dios. Iglesia, y si te consideras un cristiano puro poder, así como yo me considero un cristiano puro poder, ¿verdad? Porque soy fiel, casi no falto a la iglesia, sirvo aquí en la iglesia, te felicito. Sin embargo, asistir y servir en la iglesia es sumamente necesario, pero no es suficiente. No es suficiente. Medita en la palabra de Dios. Necesitas meditar en la palabra de Dios. Y si te gusta leer libros y escuchar podcasts de desarrollo personal, de vida cristiana, de liderazgo, de superación personal, comentarios bíblicos, así como yo, mano, yo tengo todos esos libros y los leo. Y si escucho podcasts, te felicito. Sin embargo, no hay nada que pueda reemplazar el poder y la importancia de meditar día y noche en la ley de Jehová. Iglesia, y si estás batallando, y esto es para hombres y para mujeres, con la pornografía, estás batallando con la ira, con la incapacidad de perdonar o pedir perdón, estás batallando con los pensamientos de tristeza, ansiedad, pensamientos de muerte, estás batallando con tus finanzas, con tu matrimonio, con tus hijos, estás batallando en poder creerle a Dios que haga algo a tu favor. Te invito a que multipliques. En inglés se le dice double down. Multipliques tus esfuerzos de meditar en la ley de Jehová y te garantizo que terminarás recibiendo libertad del pecado y esperanza y sanidad para tu vida. Y un último consejo. Este viernes, mientras estaba llevando a mi hija Victoria, la estaba llevando con mi mamá, para que su abuela, porque ella y su abuela, no sé, me da miedo cuando se juntan, pero bueno. Me comentó mi hija que el estar leyendo la Biblia le ha ayudado a estar más consciente de la presencia de Dios en su vida. Ella y yo en el carro. Y lo otro que me comentó, que me pareció interesante, que en las últimas semanas me dijo que ella antes de leer la Biblia le pide a Dios en oración que le dé entendimiento y le resalte lo que Él quiere enseñarle. Y es una oración que Dios no le deja de responder. Y el consejo es: ora por entendimiento antes de meditar en la palabra de Dios y pídele claridad a Dios en lo que te quiere enseñar. Repito, ora por entendimiento antes de meditar en la palabra de Dios y pídele a Dios que te dé claridad en lo que Él te quiere enseñar ese día a través de su palabra. Y te sorprenderá lo que Dios hará. Porque ya muchos aquí están experimentando ese puro poder de Dios. Así que Red Rocks, cuando haces una prioridad el meditar en la palabra de Dios, sucederá, número 1, te deleitarás y tu vida y todo lo que está todo lo que está bajo tu responsabilidad terminará como un árbol plantado a la orilla del río, que siempre da su fruto a su tiempo, sus hojas no se marchitan y prospera en todo lo que hace. Y cuando meditas en la palabra de Dios, sucederá que Dios guardará tu camino, tu senda, estés en Estados Unidos o estés en cualquier país o en cualquier lugar. Dios te sigue guardando. Porque nuestro Dios no es solo Dios de Estados Unidos, Él es Dios del mundo, del universo. Y esto te lo garantizo. Iglesia, somos Red Rocks. ¿Cuántos saben qué significa Red Rocks? Alguien que me diga, aquí no hay respuesta. ¿Cómo que significa Red Rocks? ¿Ah? Amén. Correcto.
Correcto. River oaks significa robles junto al río. Oaks son robles. Robles junto al río. Y a lo largo de los años, el árbol roble ha simbolizado fuerza y longevidad. Así que meditemos en la ley de Jehová. Meditemos, ¿dónde? En la ley de Jehová, y terminaremos siendo robles junto al río para la gloria de nuestro Padre Celestial y bendición y edificación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro país. Amén. Mano, estoy emocionado, pero ya vamos a terminar. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Como dicen los venezolanos, no pasará, papá. ¿Cuántos reciben este mensaje?